Muy buenos días. Coincidimos con el campanario, como no podía ser de otra manera, para que veamos que somos puntuales, dinámicos y comprometidos, una vez más, desde el Observatorio de Ceuta y Melilla. Me van a permitir que arranque yo lo que va a ser una... Permítanme que arranque yo en esta presentación como director del Observatorio de Ceuta y Melilla que soy. Les habla el profesor Carlos Echeverría Jesús y tengo el privilegio una vez más de presentar en Ceuta un informe de los que llevamos elaborando y seguimos elaborando desde hace aproximadamente 2 años. En nuestra labor pedagógica hemos llegado a una etapa que era importante desde el principio, pero que ha encontrado su momento, su acomodo en el año 2022 y que se ha reflejado en un jugosísimo informe que van a presentar prácticamente todos sus autores. Nos falta alguna de las plumas, pero está representado no solo por sus capítulos, sino también por sus compañeros. El profesor Alejandro del Valle es catedrático de Derecho Internacional Público, es un gran amigo, es el mejor de los ponentes posibles, de los líderes de un equipo de investigación, además, para tratar de la dimensión europea, no solo de Ceuta y de Melilla, de todos los territorios españoles en el norte de África. Desde la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz, ubicada en el campus de Jerez, él y su equipo han elaborado un informe, como decía, jugosísimo. No queda nada por tratar y se trata todo con el rigor que se requiere. Y nos pone al día a todos sobre toda una serie de cuestiones que deberíamos de conocer, cuando menos lo esencial de las mismas, pero que lamentablemente no conocemos. Y de ahí que para el observatorio haya sido un privilegio el poder contar con él y con su equipo para elaborar este informe. Yo les voy a dejar ya en manos de ellos y lo que les invito es por supuesto, a escuchar con atención y a plantear con interés todas las preguntas que consideren, porque es un privilegio tenerles aquí. Esta es la primera de unas visitas que tienen que realizar obligatoriamente a este escenario y que ya encontraremos la forma de que podamos seguir disfrutando de su presencia. Así que, en el orden que consideréis, Alejandro, pues adelante con vuestra presentación. Claro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a don Enrique Abla, al Centro de la UNED, por esta amable invitación, y a Carlos Echeverría la oportunidad que nos han dado en el Observatorio de Ceuta y Melilla. Gracias por la actividad que desarrolláis. Tenemos desde hace años en el equipo de Cádiz una línea de investigación sobre las cuestiones jurídicas internacionales en el área del Estrecho, donde entra pues la región del Estrecho en amplio sentido, que abarca también la cuestión del Sáhara, Gibraltar y las reclamaciones territoriales de Marruecos, y nos dio la oportunidad de expresar nuestras ideas en este informe, que son 7 capítulos sobre diferentes temas y donde se hacen propuestas prácticas. El punto de partida es que el planteamiento de base es que las relaciones España-Marruecos son desequilibradas en temas territoriales, tiene la ventaja Marruecos en esta cuestión bilateral territorial, y considero particularmente, como he tenido la oportunidad de publicar en el Real Instituto Elcano de Madrid el año pasado, que esas relaciones deben reequilibrarse. ¿Cómo? Pues con una mayor presencia, afirmación, consolidación de la Unión Europea. Es la propuesta general que hacemos, y en particular la que tenemos en este informe en distintos aspectos. Sabemos que tenemos esa reclamación que se planteó en su momento
por Marruecos desde el año 75, que fue rechazada por Naciones Unidas, pero que desde el año 75 está muy clara respecto a las ciudades autónomas, Vélez, Alucemas y Chafarina, y donde no entra claro Alborán ni Perejil, por diversas circunstancias. Hay que tener en cuenta el planteamiento de partida con el que nos debemos enfrentar, la cuestión de que Marruecos no acepta, es el único Estado prácticamente en África, el Estado en el norte de África, que no acepta las fronteras heredadas de la descolonización, que tiene una reclamación permanente, que tiene un circuito decisional muy opaco, que nosotros hemos construido un colchón de intereses, la teoría del colchón de intereses para amortiguar las crisis, pero vemos que en varias ocasiones no ha funcionado cuando entran en liza por parte marroquí los temas territoriales y que se utiliza la inmigración para otros fines. Por lo tanto, la crisis de Ceuta yo creo que es un claro exponente, fue un acto de injerencia, de coerción, violación del tratado bilateral que tenemos con Marruecos. Tenemos un tratado bilateral desde 1991 que contiene múltiples mecanismos de entendimiento institucionales, de colaboración, de cooperación, de concertación, y que ninguno se puso en marcha. Sencillamente pues tuvimos esa utilización de la inmigración como arma diplomática para conseguir una finalidad de cambio en la política exterior española, y la verdad es que no hubo reacción por parte de España ante la violación del tratado, no hubo contramedidas, no hubo ningún tipo de represalia, ningún tipo de respuesta jurídica, y esto pues da una especial precariedad jurídica hasta que a las ciudades autónomas, debido a la no aplicación del acuerdo de 1991. Tenemos luego la carta de marzo de 2022 del presidente de Gobierno y la declaración conjunta de 7 de abril de 2022 que marca una nueva etapa. Consideramos que hay que reforzar la presencia, la identidad europea, la visión europea de Ceuta y Melilla, y ahí proponemos pues una opción concreta, no tanto la región ultraperiférica, que es la que se ha particularmente utilizado de forma habitual para referirse a un mayor refuerzo europeo. Este tema pues pensamos que es difícilmente aplicable y difícilmente puede conseguirse a medio plazo, a corto o medio plazo, y pensamos que lo que se propone en el informe es que se proponga por el Gobierno de España el establecimiento de Ceuta y Melilla como ciudades europeas de frontera exterior en África, por ser las únicas ciudades fronterizas y ciudades fronterizas de frontera exterior en el continente africano, por tener una presión migratoria constante desde los años 90 y que va a continuar así en los próximos decenios, porque tenemos un vecino que ha utilizado la inmigración como arma diplomática, y después porque tenemos las únicas ciudades en el área del Estrecho, en el Mediterráneo, con proyección geopolítica europea, porque son ciudades de plena aplicación de derechos humanos, valores europeos, y son garantía de seguridad democrática, respeto de minorías y convivencia, y esto es una joya que no existe en otros lugares de Europa y que nosotros en positivo creemos que puede afirmarse con este etiquetado de ciudades europeas de frontera exterior. Hay otros temas, los presentaremos rápidamente y podemos debatir las cuestiones que se quieran. Con el tema de Schengen tenemos ahí un planteamiento jurídicamente muy complejo, pero nuestro análisis nos ha llevado en el tema de Schengen a expresar que estamos plenamente integrados en Schengen, las ciudades, Ceuta y Melilla, pero que por un derecho consuetudinario plurisecular, desde el siglo XVIII tenemos acuerdos con Marruecos para permitir la libre entrada de residentes de uno y otro lado en las provincias limítrofes, y eso se quiso respetar cuando se firmó, se ratificó el convenio de aplicación de Schengen por parte de España. Y eso llevó al doble control de frontera exterior. Es una declaración, jurídicamente el análisis nos lleva a que es una declaración española la que se hizo y que
si se quiere cambiar, se puede cambiar con relativa facilidad. Esta declaración puede cambiarse si se quiere suprimir el control de frontera exterior. Nosotros pensamos que esto es un tema complejo y que no, nosotros apostamos por un mantenimiento del régimen actual, por supuesto con mejor previsión del tráfico transfronterizo menor entre España y Marruecos. En la Unión Aduanera apostamos por la integración plena en la Unión Aduanera, en el bien entendido que esto, por ejemplo, la Asamblea de Ceuta ya lo propuso en 2011 y no fue atendido por nuestro gobierno, no trasladó esto a Europa. Parece que se puede hacer con relativa también facilidad y creo que interesa plenamente. Esto es una de las cosas que se ha acordado en la declaración de abril, conjunta, Rabat-Madrid. No tiene el nombre de establecimiento de una aduana comercial, se habla de la plena normalización. España lo ha interpretado así, yo creo que lo que hay son seguridades verbales, pero no existe expressis verbis el establecimiento de aduana comercial en Ceuta, no existe en la declaración, que por cierto no es un tratado, pero bueno, se interpreta, parece que se está negociando y que es complicado el realizar técnicamente implementarlo, o por lo menos técnicamente más en Ceuta que en Melilla. Podemos comentar estos temas, pero parece que es nuestra opción clara, mejor la plena integración en la Unión Aduanera Europea. En materia de seguridad abogamos por abandonar la discusión teórica sobre si el artículo 5 del Tratado OTAN es aplicable o no a las ciudades Isla y Peñoles, solo a las Islas y Peñoles, pero no a las ciudades. En fin, es un planteamiento que pensamos que es mejor reconducirlo, si llega algún caso, pues irá al artículo 4, que es el de contactos entre los estados OTAN para ver si se activan los mecanismos de legítima defensa colectiva. Por lo tanto, pensamos que esta vía hay que darle preferencia a la vía europea. Tenemos ahí la política exterior y de seguridad común, tenemos la cooperación estructurada permanente en el ámbito de la seguridad puramente europea, que por cierto tiene una cláusula de legitimidad, de seguridad colectiva, de legítima defensa, de seguridad colectiva, el Tratado de la Unión Europea, que se activa en defensa del territorio de todos los Estados miembros, y no cabe duda de que Ceuta y Melilla están comprendidas. Pero bueno, hay determinadas medidas de vigilancia marítima, portuaria, patrullaje europeo, que puramente en el ámbito de la Unión Europea y que decimos que podrían activarse también, reafirmarse la vertiente europea de seguridad. En fin, para lo que me toca exponer, con los peñones de Vélez y Alhucemas estamos en una posición delicada por la no presencia civil en dichos peñones ante una reclamación marroquí. Estamos un poco con títulos jurídicos, pero en un debate de opinión pública al que Marruecos pudiera conducir este tema, pues sería delicado, digo políticamente, no jurídicamente, podría ser delicado, y hay que pensar también que Marruecos podría hacer una selección de objetivos a reclamar, que no fuera Ceuta ni Melilla, por ejemplo, ¿no? En ese caso, bueno, pues yo creo que aquí habría que proponer en positivo nuevas funciones para las Islas y Peñones, y en el informe lo que se señala es, primero, hay que intensificar la referencia normativa, porque parece que Vélez de la Gomera, Alhucemas y Chavarina han desaparecido del Boletín Oficial del Estado. Desde hace años hay un retraimiento legislativo, bueno, hay que reafirmarlo y hay que incluirlo en la legislación española y europea. Y segundo, nuevas funciones. Particularmente Vélez de la Gomera y Alhucemas se propone nuevas funciones, que España tome la iniciativa aquí, y en particular, bueno, pues se propone que sean lugares de memoria de las guerras del Rif. Cuidado, no de las guerras con Marruecos, sino de las guerras del Rif. Han sido ambos lugares escenarios de
de confrontación, de batallas, y pueden ser un buen lugar. Todos los estados lo tienen. Doy, por ejemplo, pues Francia tiene en la frontera franco-belga. Francia, tomó la iniciativa de construir el Anillo de la Memoria, que es un anillo gigantesco de metal, donde están grabados los nombres de todos los combatientes de cualquier nacionalidad que fallecieron en las trincheras en la Primera Guerra Mundial en esa frontera, alemanes, franceses, británicos, estadounidenses, de todos lugares, y es una conmemoración que se hace de un lugar de batalla con conmemoración de reconciliación. Nosotros podríamos imaginar también que España tomara la iniciativa, le diera una nueva función y propusiera a Marruecos, a Francia, el unirse, pero bueno, solamente el tomar esa iniciativa considero que puede dar a España un nuevo papel ante las reclamaciones marroquíes. Y quisiera también ceder la palabra, porque hay aspectos muy interesantes de cooperación transfronteriza, que podría hablarnos la doctora Inmaculada González, de presencia institucional de Ceuta y Melilla en Europa, en la Unión Europea, en el ámbito del Consejo de Europa, en el ámbito de asociaciones europeas y en el ámbito internacional, Juan Domingo Torrejón, y particularmente unas funciones para las Islas Chafarinas que tiene nuestro mejor estudioso en este tema en España, que es Jesús Verdú. Entonces, con cooperación transfronteriza Ceuta-Melilla, con el entorno, lo ha trabajado la profesora González García. Yo le cedería la palabra. Gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar también en la presentación de este informe. Yo me voy a centrar en las cuestiones sobre cooperación transfronteriza entre las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y las provincias de Tetuán y de Nado respectivamente. Y para comenzar me gustaría destacar que la cooperación transfronteriza es un aspecto positivo de las relaciones de vecindad, que promueve, que se busca o que persigue la cooperación transfronteriza, evidentemente resolver los problemas causados por el hecho fronterizo y sobre todo, bueno, satisfacer las necesidades comunes de las poblaciones que viven a uno y otro lado de la frontera. Estamos hablando, me voy a centrar evidentemente en la ciudad autónoma de Ceuta con la provincia o wilaya de Tetuán, estamos hablando evidentemente de fomentar la cooperación en aquellos ámbitos materiales en los que tengan competencias. Y hablamos de cooperación transfronteriza, en este caso, entre entidades territoriales menores, municipios, ciudades, en este caso, ciudad autónoma, diputación, en el caso de relaciones con el Reino Unido en Gibraltar, también mancomunidad de municipios. Pero claro, la cooperación es un aspecto positivo de las relaciones de vecindad, pero contrasta y tiene otro aspecto negativo, que está vinculado también a la concepción de la frontera como ejercicio de soberanía por parte de Estados vecinos. Y en el caso de las relaciones hispano-marroquíes, las reivindicaciones territoriales han dificultado enormemente. Es más, les diría que ha impedido esa cooperación transfronteriza entre esas entidades de naturaleza política. Estamos hablando no de población civil, que siempre, bueno, en el caso de Ceuta y Tetuán ha habido esa cooperación, pero yo me refiero a nivel institucional y político de cooperación entre entidades con competencias en ámbitos como educación, sanidad, cultura, transporte, y estamos hablando de la posibilidad de que estas entidades adopten acuerdos que al fin y al cabo lo que pretenden es incrementar el nivel de vida a uno y otro lado de la frontera o hacer más fácil la vida o buscar acuerdos de cooperación que benefician a las poblaciones a uno y otro lado de la frontera. Voy a intentar muy brevemente establecer el marco jurídico de cooperación que existe pues, en el ámbito inicialmente del Consejo de Europa. En el marco del Consejo de Europa se adoptó en el año 80 un convenio marco de cooperación transfronteriza que se reconoce esa competencia a las entidades territoriales menores. España es parte de ese convenio y en el marco de ese convenio marco, bueno, se han adoptado acuerdos de cooperación transfronteriza por parte de nuestras entidades menores con otras de
estados miembros del Consejo de Europa como son Francia y Portugal. Ese marco de cooperación no ha servido para el Reino Unido por una sencilla razón: el Reino Unido no ratificó ese convenio marco. ¿Cómo se ha desarrollado la cooperación transfronteriza con Gibraltar? Muy brevemente, simplemente porque me interesa extraer la idea que se ha trasladado a las ciudades de Ceuta y de Melilla, con el entorno, las ciudades de Tetuán y de Nador, o las provincias de Tetuán y de Nador, de la llamada zona de prosperidad compartida, que es un concepto, no está definido, pero al fin y al cabo lo que promueve es eso: incrementar el nivel de vida o fomentar la cooperación a uno y otro lado de la frontera. Con Gibraltar, pues durante años, muchos años, hasta justo ahora, en el marco del Brexit, de la negociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, hasta ahora, recientemente, pues no se ha dotado de un marco jurídico institucional la cooperación transfronteriza entre las entidades españolas, el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, Mancomunidad, Diputación, Junta de Andalucía con Gibraltar, con el Gobierno de Gibraltar. Y ha sido en el marco del Brexit, donde ya, bueno, pues en la negociación del acuerdo de retirada, que tiene un anexo, un protocolo sobre Gibraltar, se contempla esa posibilidad, se dota de un marco jurídico y de un marco institucional que permite que las entidades a uno y otro de la frontera puedan adoptar acuerdos de naturaleza, para fomentar esa cooperación. Y a través de un tratado internacional, normas de derecho jurídicas. ¿Qué ocurrió hasta entonces? Bueno, nosotros tenemos una reivindicación, es a la inversa, en relación con Gibraltar, pero eso no impidió que hubiese acuerdos de naturaleza política entre las entidades a uno y otro lado de la frontera. Es más, con la creación del Foro Tripartito de Diálogo, incluso los acuerdos que se adoptaron en su seno durante los años que estuvo en vigor, ¿no?, 2004, 2011, los acuerdos que se adoptaron en su seno establecían cláusulas de salvaguardia. Esto es, podemos avanzar, cooperación en temas de transporte, en temas de sanidad, en temas de cultura, medio ambiente, pero las posiciones de los Estados en cuanto a reivindicaciones de carácter territorial se mantienen iguales. Esto no supone ni un avance ni un retroceso en cuanto a las posturas de los Estados en la reivindicación sobre la cuestión de Gibraltar. Y eso, si lo trasladamos a las ciudades de Ceuta y de Melilla, pues evidentemente no podemos comparar, porque en el caso de Ceuta y de Melilla no ha habido cooperación, ningún marco jurídico institucional de cooperación con Marruecos. Y el tema de fondo ha sido y sigue siendo, bueno, ahora veremos con esa nueva etapa del partenariado que se abre, ¿no?, entre España y Marruecos, que se anunció. Veremos si eso, las cuestiones de naturaleza política, de reivindicación territorial, pues no van a suponer un obstáculo para fomentar este tipo de cooperación, pero les decía que no ha habido ningún marco bilateral de cooperación entre España y Marruecos en lo que afecta a la frontera de Ceuta y de Melilla con Tetuán y Nador, respectivamente. Las cuestiones territoriales han sido el motivo. De hecho, Marruecos sí ha mantenido importantes relaciones en este ámbito material con Andalucía como frontera marítima, porque ahí no han estado presentes las cuestiones territoriales de reivindicación sobre las ciudades, islas y peñones en el norte, españolas en el norte de África. No obstante, mi objetivo era aprovechar esta nueva etapa que se anunció, la nueva etapa del partenariado entre España y Marruecos, para destacar aquellas soluciones, mecanismos, instrumentos que sí se podrían adoptar en el marco de la Unión Europea. Porque es cierto que la Unión Europea, a través de la política regional y de cohesión europea,
pues ha ido diseñando también en el marco de la las relaciones de vecindad, en el marco de la política europea de vecindad, ha ido diseñando instrumentos en los que hasta ahora también por cuestiones de carácter territorial Marruecos no ha querido participar. ¿Existen hoy en día, conforme a la normativa europea, posibilidades de que efectivamente la ciudad, en este caso de Ceuta, y las entidades al otro lado de la frontera puedan adoptar acuerdos de cooperación transfronteriza? Pues sí, por ejemplo, hay un reglamento de Agrupación Europea de Cooperación Territorial que permite la creación de esa figura. Se permite crear, digamos, una agrupación europea de cooperación territorial que está dotada de personalidad jurídica, donde, por ejemplo, como se propuso en el caso de Gibraltar, el sindicato, APIMEL, asociaciones de empresarios, pues pudieran estar ahí representados adoptando acuerdos de cooperación transfronteriza. La normativa europea permite crear esa agrupación europea entre entidades de un Estado miembro de la Unión Europea con un Estado no miembro. Bueno, esa es una posibilidad, eso está ahí. Y también el nuevo instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación internacional, Europa Global, también prevé la posibilidad de que se apruebe un programa geográfico con Marruecos que incluye entre los ámbitos materiales, pues también en el ámbito, la posibilidad de adoptar medidas de cooperación transfronteriza en este sentido para incrementar sobre todo el nivel de vida de las poblaciones, es evidente, más por la parte de Marruecos, de las poblaciones a uno y otro lado de la frontera. Más allá de las relaciones o de los instrumentos diseñados en el marco de la Unión Europea, a nivel bilateral está la Ley de Tratados y otros acuerdos internacionales que permite, como se venía haciendo hasta ahora con el Reino Unido en relación con la cooperación transfronteriza con Gibraltar, la posibilidad de adoptar acuerdos no normativos. Es evidente que todo va a depender de la voluntad política que tengan las partes y hasta dónde, bueno, de la capacidad que tengan también las autoridades marroquíes de llegar en el sentido de que esto supone reconocer a Ceuta y Melilla como interlocutores válidos, lo que en la negociación de los ámbitos materiales lo que van a cooperar, lo que no ha ocurrido hasta ahora. Pero mecanismos existen y eso es lo que, bueno, yo he propuesto en este informe. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y entonces Juan Domingo Torrejón nos quería exponer sobre la presencia, potenciar la presencia institucional en organismos, organizaciones de Ceuta y de Melilla. Lo ha estudiado y es un tema donde hay mucho que recorrer, creo. Muchas gracias. Quisiera en primer lugar pues reiterar los agradecimientos que le hizo el profesor del Valle, pues tanto al Centro Asociado de la UNED en Ceuta por dar acogida a esta presentación, al Observatorio de Ceuta y Melilla pues, por pedirnos elaborar este informe y al propio profesor del Valle por pedirme que participara en él. En mi caso, como ya les ha comentado el profesor del Valle, pues me voy a centrar, mi informe se centra en analizar las posibilidades, la posible proyección que pueden tener Ceuta y Melilla, proyección internacional, y me he centrado sobre todo en la proyección europea, bien en el ámbito de las instituciones de la Unión Europea, bien en el ámbito de determinadas asociaciones y redes de regiones, de entidades locales, de entidades intermedias, de carácter sobre todo europea. De alguna forma las dos cuestiones están conectadas, ya que muchas de estas redes de asociaciones transfronterizas de alguna forma pues participan también en el proceso de toma de decisiones, pues bien asociadas al Comité de las Regiones, bien ejerciendo pues tareas un poco de información, de lobbying ante las instituciones europeas. Es una cuestión, creo que es importante, porque ofrecería varios puntos de interés. Estamos aquí en Ceuta, pero bueno, lo hemos planteado tanto para Ceuta como para Melilla. Permitiría, tanto a Ceuta como a Melilla, tener una mayor participación ante las instituciones europeas, incluso una mayor participación permitiría también pues, hacer conocer a los funcionarios de Bruselas de primerísima mano pues, todas aquellas cuestiones que le puedan afectar a Ceuta
o a Melilla, y también pues una cuestión de percepción, ¿no? De que se perciba en Europa a Ceuta, a Melilla también como parte de Europa y como parte de Europa, como ciudades, digamos, asociadas, integradas en España. Voy a comentar primero, voy a ser breve, me voy a dejar varias cosas en el tintero, si acaso después en el debate se puede preguntar alguna cuestión más. Me voy a centrar sobre todo en la proyección, primero, en primer lugar, la proyección un poco en el ámbito de las instituciones europeas, y después voy a comentar algunas redes de ciudades, de regiones, en las que puede ser interesante que Ceuta participara. En el ámbito de lo que sería la toma de decisiones, la participación institucional, creo que lo más importante sería que Ceuta y Melilla formaran parte de la delegación española ante el Comité Europeo de las Regiones. Este es un órgano consultivo de la Unión Europea en el que, pues, como dice su nombre, pues pueden ser consultadas las regiones, las entidades locales en aquellos temas que les pueden afectar. Es un órgano en el que ya deberían estar participando Ceuta y Melilla. De hecho, el Congreso de los Diputados lo pidió en el año 2014. Este órgano se va renovando periódicamente y la renovación que hubo en 2019 ya deberían estar. Pero es una cuestión en la que parece que el problema está un poco en el reparto de los asientos. La delegación española se compone de 21 integrantes, cada país de forma proporcional se le otorga una cantidad de integrantes, y esa delegación, pues esa composición se eligió en el año 1993, esto es antes de que Ceuta y Melilla obtuvieran su estatuto de ciudad autónoma. Por tanto, en ese primer reparto no estuvieron y, bueno, pues hasta más adelante no se ha planteado. Y el problema aquí está quizás para cambiar esta composición es ver un poco quién cedería. Actualmente estos 21 integrantes son las comunidades autónomas, 2 ciudades, digamos, de gran población y 2 ciudades, digamos, de pequeño tamaño. Entonces, pero variar esa composición, esa delegación, implicaría que o una comunidad autónoma o una ciudad tuvieran que ceder de alguna forma su asiento, digamos, su asiento a Ceuta o a Melilla. ¿Qué se podría hacer en este caso? Bueno, pues, aparte podría ser una cuestión de voluntad política. Se podría plantear también que en lugar de que entraran Ceuta y Melilla, pues entraran una, como digo, estos mandatos se renovan de forma periódica, pues cada 5 años entra bien una, bien otra. Otras cuestiones creo que pueden ser ya más complicadas, que es modificar, incrementar, digamos, el número de asientos que se le conceden a España. Es verdad que hay una reserva de ahí de asientos, el número máximo de este Comité de las Regiones es de 350, pero tras la retirada del Reino Unido, los asientos que ocupaban los delegados del Reino Unido, pues ha quedado en 329 integrantes. Sin embargo, esas 11 plazas libres en principio están reservadas para los estados que se vayan a adherir en el futuro. Por tanto, sería complicado obtener, digamos, una mejora por esa vía. Incluso aunque no existiera esa posibilidad, pues sería complicado también obtener más asientos, ya que, como ya les he comentado, se trata de una composición que se hace de forma proporcional, de forma que si a España le damos 1 o 2 asientos, pues habría que dárselo también a Alemania, a Francia y a todos los demás asientos. Y no hay tantos asientos libres. También sería complicado incrementar ese número máximo, que es de 350, que implicaría una reforma de los tratados. Parece que la tendencia no va a incrementar el número de miembros de este tipo de órganos, sino lo contrario, a reducirlos. De todas formas, habría también otras posibilidades de que Ceuta y Melilla pudieran participar en el Comité de las Regiones, aunque no fuesen como miembros de pleno derecho. Por un lado, estaría la vía de participar en diversas redes de ciudades y regiones europeas, ya que de alguna forma están asociadas al proceso de toma de decisiones en el Comité de las Regiones. Otra fórmula que ya parece que se está poniendo en marcha es la posibilidad de crear oficinas o delegaciones de Bruselas, en Bruselas tanto de Ceuta como de Melilla. Lo que se está planteando es abrirla en el seno de lo que es la representación permanente de España ante la Unión Europea. Sin embargo, nosotros lo que recomendamos para ganar una mayor visibilidad es que en un futuro pues se abrieran delegaciones, digamos, propias de Ceuta y Melilla, pues como pueden tener, por ejemplo, las comunidades autónomas. Otra fórmula que podría plantearse es que Ceuta y Melilla tuvieran algún tipo de estatuto de observador. La figura no está contemplada para casos como el de Ceuta y Melilla, está prevista
lo que es el reglamento interno del Comité de las Regiones, pero bueno, ese reglamento interno se podría buscar una reforma de forma que se pudiera incluir Ceuta y Melilla, pensar pues regiones fronterizas con el exterior, por ejemplo, con terceros estados, regiones con vecindades problemáticas o bueno, otro tipo de situaciones. Aparte del Comité Europeo de las Regiones, hay otra fórmula. Ceuta y Melilla ya participan en lo que sería el proceso de toma de decisiones ante lo que se llama el Consejo de Ministros. Existe un órgano en el Gobierno español, que es la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, la CARUE, y que permite que pues, las comunidades autónomas o las ciudades autónomas puedan participar en aquellos temas que sean de su competencia o que les puedan afectar, bien el proceso de toma de decisiones ante el Consejo de Ministros, bien lo que se llama la comitología, que es el proceso de toma de decisiones en la Comisión. En particular, Ceuta y Melilla, sobre todo, parece que han participado, según la información que yo he podido recabar, sí en el caso del Consejo de Ministros, no tanto en el de la comitología. Aparte, entonces, es verdad que existen otras opciones. Hay un Comité Europeo Económico y Social, bueno, también podrían obtener un tipo de estatuto de observador. Hay una serie de entidades. Quizás, y ya paso a la segunda parte un poco de lo que es mi informe, también es interesante, como otra vía de proyección europea e internacional, pues participar en lo que son las asociaciones y redes de entidades regionales, intermedias y locales de ámbito europeo. Como digo, estos tipos de entidades pueden ejercer varias funciones, bien como think tank o como grupo de presión ante las instituciones europeas, pero es también una fórmula para que Ceuta y Melilla consigan una proyección en el ámbito, digamos, europeo, interactuando con otras regiones, con otras localidades en las que tengan, digamos, intereses coincidentes o problemáticas coincidentes. En este ámbito, pues la conclusión a la que hemos llegado es que la participación tanto de Ceuta como de Melilla es bastante escasa. Por destacar una de estas asociaciones, pues Melilla participa en lo que es la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas. En cambio, Ceuta no forma parte, aunque es una recomendación que Ceuta se integrará también en esta conferencia. En cuanto a qué redes podrían interesar, pues me voy a centrar solo en algunas. Una de ellas la CALRE, otra es la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas y otra es la Asamblea Regional y Local Euromediterránea. La CALRE es una conferencia de asambleas legislativas regionales de Europa. Aquí el problema está en que la Asamblea, tanto de Ceuta como de Melilla, no tienen reconocida una competencia legislativa propiamente dicha. Lo que tienen como mucho es una competencia de iniciativa, que es verdad que le permite incluso presentar proyectos de ley de ámbito nacional. Sin embargo, se podría buscar alguna fórmula para que la CALRE reconociera eso, que fuera algo asimilable a una competencia legislativa. Habría otras fórmulas, sería ya plantearse quizás reformar lo que sería el estatuto de ciudad autónoma, si no convertirlas en comunidades autónomas, siga lo mejor en esa reforma prever que Ceuta y Melilla tuvieran algún tipo de competencia legislativa, aunque fuera limitada. Otra de estas redes es la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, que tiene como objetivo principal promover la cooperación transfronteriza. Aquí, en este caso, la adhesión de Ceuta y Melilla podría ser problemática, ya que para ser miembro, uno de los requisitos que se pide es ser una región fronteriza o transfronteriza entre Estados miembros de la Unión Europea o del Consejo de Europa. En principio, si nos atenemos a la frontera estrictamente terrestre, no sería el caso. Hay otras fórmulas para que entre, por ejemplo, las cámaras de comercio de Ceuta y Melilla, pero bueno, como ya les he comentado, aquí tiene que haber una conexión con la cooperación transfronteriza que ya han visto con la profesora González, que es algo problemático. Sin embargo, pues hay otras fórmulas. No nos tenemos por qué atener exclusivamente a una concepción de frontera terrestre. Si planteamos una definición más amplia de frontera, que incluya fronteras marítimas, pues podrían abrirse vías de cooperación transfronteriza, por ejemplo, con Gibraltar. También, incluso, pues, una convención muy amplia con regiones del sur de Portugal. Otra fórmula, pues, puede ser, como otra vía de actuación, son a través de redes
transfronterizas y hacerlo, por ejemplo, asociándolo con la comunidad autónoma como la Andalucía. Y finalmente, pues una asamblea regional y local euromediterránea que puede ser interesante, aunque en esto el requisito es participar en otras redes. Entonces, a medida que Ceuta y Melilla potencien su participación en otras redes, podrán entrar en esta asociación. Y finalmente, pues menciono una serie de asociaciones, puede ser interesante algunas de ellas, pues porque ya participan ciudades marroquíes. Sería interesante que a lo mejor que Ceuta y Melilla, pues dentro de esa vía de percepción como parte de España, pues participarán también. Entonces lo dejo por aquí, quedo a su disposición para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. No está el profesor Acosta, que ha realizado los capítulos de Schengen y de seguridad y defensa, ni tampoco el profesor Cepillo. Están en otra, está en Italia actualmente el profesor Acosta. El profesor Cepillo no podía venir, que ha realizado los temas de unión aduanera. Yo he dicho algunas cuestiones, estamos a disposición, pero sí está el profesor Verdú para la cuestión de las propuestas concretas para Chafarinas. Muy bien, muchas gracias, profesor del Valle, profesor Echevarría. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Voy a intentar ser muy breve en la parte que me corresponde del informe. Y realmente lo que trato de reflexionar y aportar propuestas sobre ideas que ya se han puesto sobre la mesa. Es decir, la presencia española, la presencia europea en el norte de África, no es solo Ceuta y Melilla, es un conjunto de territorios también pequeños, dispersos, hasta el extremo más oriental, que son las Chafarinas, que presentan en común una grave vulnerabilidad geoestratégica. Es una vulnerabilidad jurídica, política, y que ante las, como ha citado el profesor del Valle, unas relaciones desequilibradas con Marruecos, tenemos que reforzar. Y entendemos que hay que cambiar la inercia, tomar la iniciativa y reforzar nuestros activos de una manera global en todo el norte de África. Y para ello hemos apostado de manera conjunta con una misma filosofía subyacente en todas nuestras participaciones, que es la consolidación de la presencia europea en estos territorios de diversas maneras. En lo que a mí respecta, mi reflexión es, ya que tenemos una proyección del ordenamiento jurídico europeo sobre algunos de estos territorios en materia medioambiental, es una oportunidad idónea para proyectar, reforzar esta presencia europea en estos territorios, especialmente en las Chafarinas, en cuanto que, como he dicho, este territorio que presenta y en él se proyectan todas las controversias de reivindicación territorial e incluso sobre los espacios marítimos, todo ese territorio, tanto terrestre como marítimo, está bajo figuras de protección medioambiental de la Unión Europea. Muy bien, la filosofía de mi propuesta es, esto hay que reforzarlo. Hay que utilizar todas las posibilidades existentes en el derecho europeo para reforzar la presencia europea a través del derecho medioambiental en la consolidación de nuestra posición en Chafarinas. Y hay varios mecanismos que se desarrollan en la propuesta que podrían incluso, ¿por qué no?, además de multiplicar la presencia europea en estos territorios, crear espacios con Marruecos de cooperación. En este sentido, la cooperación a través de lo previsto en el Convenio de Barcelona podría generar un área marítima protegida con la intervención de terceros estados sobre un espacio marítimo mucho más amplio que genere un espacio de creación de confianza y que de alguna manera contribuya a una normalización de nuestra presencia en estos territorios a la vez que cooperemos con Marruecos. Esa es la filosofía de mi propuesta que he tratado de resumir de la manera más breve posible. Gracias. Muchas gracias. Y solamente para cerrar, resaltar que hemos puesto sobre la mesa una serie de propuestas concretas, es decir, que son realizables, que considero que hemos pensado cada uno en su ámbito, que son realizables. No nos hemos echado atrás ante la complejidad posible o dificultad. Bueno, nuestro enfoque es jurídico institucional y decimos que estas son propuestas reales y posibles.
Y en definitiva, pues se basa en ese apoyo, mayor apoyo y refuerzo de consolidación europea de Ceuta y Melilla y los territorios en la costa sur mediterránea, y también en otra filosofía que hay que resaltar. No es el momento ahora, no está en el informe, pero hay otros aspectos que son a valorar. La idea es que no ha habido una política exterior española para la región del Estrecho, la necesitamos, tiene que ser una política exterior coherente, cohesionada, que sepa que si se toca una tecla se pueden afectar otras, y en esa política exterior en la región del Estrecho no solo hay que tener en cuenta a Marruecos, a las reclamaciones de España, sino también a Gibraltar y también a la cuestión del Sáhara. En particular, la cuestión de Gibraltar, la asociación Gibraltar, Ceuta y Melilla plantea interesantes perspectivas de futuro a nuestro juicio, y también la cuestión del Sáhara, quiera que no, pues está vinculada a las reclamaciones a Ceuta y a Melilla, y aquí conviene tomar también ser consciente y tener una política coherente, ¿no? Pero esos son temas que no están en el informe, no daba ya más margen para publicarlo en el informe, para tratarlo ahí, pero hay que tener en cuenta que también está de fondo en una visión de conjunto que pensamos que es la que debe proponerse, como hacemos todos los autores, para las cuestiones que más nos preocupan en el Observatorio de Ceuta y Melilla y en nuestra cátedra de Derecho Internacional. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Quiero aprovechar este momento previo al coloquio con todos ustedes para completar lagunas que he dejado en mi introducción. La primera, mi agradecimiento al Centro de la UNED por albergarnos y por colaborar como lo lleváis haciendo desde el arranque del observatorio. He estado sufriendo hasta que he cogido el micrófono porque es algo que se me había pasado y no se me puede pasar. Y luego, en términos formales, recordarles, porque no lo dije tampoco, otra de las lagunas, que el Observatorio de Ceuta y Melilla se ubica dentro del Instituto de Seguridad y Cultura. Quería pura y simplemente, pues, digamos que aportar esa información que es obligada, esos agradecimientos que son sagrados, y yo creo que ahora es el momento de que tengamos el coloquio, del que en algún momento, si es un coloquio jugoso, como espero que sea, tendré que escaparme para coger el helicóptero de las 2, y por eso pues me despido de ustedes si no lo puedo hacer luego formalmente. Entonces, si quieren, digamos que... Estamos muy a bien, disposición. Enrique. Yo quería comentar algo con el equipo, aparte de felicitar al equipo porque hemos tenido la suerte de ver aquí una pequeña representación del trabajo, pero el trabajo es muy amplio, es profundo y además es valiente, porque hace propuestas en algunos casos que alguien puede considerar excesivamente originales, pero es que estamos en una situación que efectivamente no está en la norma, por muchas circunstancias, entonces hay que felicitar a ese equipo por la valentía que ha tenido a afrontarlo así. Mi intervención iba, aparte de agradecer el trabajo, porque efectivamente Ceuta y Melilla, centrándonos en las dos ciudades que están pobladas, son las grandes desconocidas. De hecho, una de las tareas que tiene el observatorio es hablar en España de Ceuta y Melilla, pero eso es solo un paso intermedio, porque hay que hablar en los foros europeos. Porque es posible que si en Europa se dieran cuenta de que tienen dos ciudades, como decía el profesor del Valle, con una estructura asimilable a la europea, ciudades con régimen democrático de representación de los ciudadanos, de libertades, de un sistema económico similar, pues a lo mejor es que podría hacer hasta falta que hubiese en las dos ciudades sendas oficinas de representación europea que sirvieran de puente, porque el continente africano es posiblemente el área de expansión natural de la Unión Europea, y quería oír vuestra opinión en esto. Muchas gracias por las amables palabras y por el plantear estas cuestiones. Sí, efectivamente, en el informe se plantea ya de hecho que conviene pues el utilizar las instituciones, no tanto utilizar la Unión Europea, sino extraer el potencial
de la realidad, y la realidad es que el único país europeo con jurisdicción en el área del Estrecho, en esta zona, es España. España debe hacer de miembro de la Unión Europea. En el informe se plantea en concreto operaciones de Frontex, sede de alguna agencia o organismo de Frontex, permanente de algún organismo europeo, y qué duda cabe que eso ayudaría a la visibilidad. Estoy totalmente de acuerdo. Oficinas de la Unión Europea, oficinas de la Comisión y del Parlamento, yo creo que son más, están más en las capitales, ¿no? Pero se puede utilizar esto, y yo creo, a mi juicio, esto ya es personal, que no, los gobiernos españoles no han sido aquí receptivos, ¿no? Solo me referiré como muestra un botón. Cuando la crisis de Ceuta, Frontex automáticamente propone llevar a cabo aquí una operación de conjunta, Frontex, ad hoc, para patrullaje terrestre y en las aguas. La propuesta de Frontex fue rechazada por carta del ministro del Interior español a finales de mayo de 2021. Quiero decir que no, por lo que sea, por las razones, no voy a entrar ahí, por las razones que sea, pero se rechaza la presencia institucional, la presencia de guardias fronterizos de distintas nacionalidades en estos territorios ante una situación de crisis. Este gobierno o anterior ha habido siempre una reticencia, y creo que lo que hay que hacer es llevar con naturalidad esa presencia institucional europea, y he dicho solamente un ejemplo, pero puede haber otros muchos, como se propone en el informe, como unidades en el marco, otro marco, que es el de la seguridad y defensa europea, como es el patrullaje conjunto, sede de unidades de patrullaje conjunto, vigilancia marítima por unidades de las armadas de los estados. Entonces, bueno, hay posibilidades ahí, y hay también un aspecto de voluntad política, que solo lo dejo sobre la mesa. No sé. Bueno, se me ocurre una pregunta al hilo de lo que ha planteado Enrique, de lo que has respondido tú y de lo que planteaste en relación con Chafarinas. La dimensión medioambiental, que es tan importante para la Unión Europea, para España, etcétera, ¿podría ofrecer también alguna ventana de oportunidad para reforzar lo que tú has expuesto? Es decir, que está cubierto perfectamente el territorio por el derecho comunitario, el derecho medioambiental comunitario, pero si no en Chafarinas y en cualquiera de las ciudades, podríamos barrer para casa en esa dimensión que es la del medio ambiente. Se me ocurre. Sí, por supuesto, nada, es una reflexión muy... Nada, es simplemente confirmar que efectivamente, como bien ha planteado Enrique, ahí lo que tendremos es que identificar y potenciar las áreas de presencia de Europa en estos territorios. E indudablemente seguridad, defensa, control de fronteras son de forma idónea. Y por qué no los mecanismos de protección medioambiental, que sabemos que a priori en Europa pueden ser potencialmente bien acogidos porque son más neutros, porque no van cargados de una contaminación política. Y por lo tanto son ámbitos en los que permiten proyectar la presencia europea en estos territorios, que, repito una vez más, es precisamente lo que pretendemos defender, ¿no? Con lo cual son ventanas de oportunidades. Sí, Jesús, si no recuerdo mal, la demarcación de la estrategia marina, en el caso de España, la zona sur comprende también las ciudades de Ceuta y de Melilla. Está ya dentro de la protección en materia medioambiental que los instrumentos europeos regulan, así que no es algo ajeno ni nuevo, sino están comprendidas ahora mismo las aguas de Ceuta y de Melilla en esa estrategia de la demarcación de la estrategia marina. Y hay otros aspectos que no se tratan en el informe, por ejemplo, pero que nosotros queremos desarrollarlos en un próximo futuro, que son los temas de derecho de minorías. Ceuta y Melilla, como ejemplo, en positivo de convivencia y de aplicación de la normativa europea y del Consejo de Europa sobre minorías y convivencia, ¿no? Aquí hay elementos muy sensibles de valores europeos que tienen aquí. España tiene aquí un tesoro
de ejemplo, de respeto, de libertad religiosa, de convivencia, y que no proyecta. Yo creo que aquí también se podría hacer valer estos temas de minorías y de presencia institucional de las entidades del Consejo de Europa, por ejemplo, para observación y constatación y proyección de estas cuestiones que son muy importantes, como digo, si hablamos en un ámbito, abriendo un poco el enfoque de presencia geopolítica europea, que yo creo que aquí no se ha tenido bastante, ni por España, ni por la Unión Europea, que ha estado más preocupado con el frente este, bueno, por decir, perdón, lo del frente, con la zona, el eje del este o el eje mediterráneo occidental, oriental, y ha tenido menos en cuenta que hay una presencia geopolítica a hombros de España y de Portugal también, en esta zona del estrecho región atlántica, y que se debería hacer valer de una manera más clara y coherente. Por eso digo de que hace falta unas estrategias como esta que proponemos de consolidación, una estrategia de coherencia en la política exterior española y asumirlo. Y hay otro aspecto que también quisiera hacer valer, que se me ha escapado antes. Quienes deben decidir estas cuestiones son ceutíes y melillenses. Quienes deben apostar por la proyección de futuro que quieren del Estado son ceutíes y melillenses, y yo creo que aquí lo que hay que tener en cuenta es lo que quieren las ciudades. Y no sé si esto se está valorando mucho, o se es suficientemente consciente en las ciudades, en Madrid o en Bruselas, de este aspecto, que aquí tienen una posición muy peculiar, están en un sitio muy peculiar, y que tienen este tesoro, como digo, y que hay que hacer valer su voluntad y lo que desean para el futuro en las ciudades. Muchas gracias. Por favor. Luis Sebastián Vega, jefe de la Policía Local. Yo comparto con el profesor del Valle la valoración de que las relaciones existentes, actuales, y creo que históricamente también, entre España y Marruecos son desiguales. Pero existe una percepción a nivel europeo de que las relaciones entre Europa y Marruecos son desiguales. ¿Son conscientes en Europa que realmente España está en esa situación de desventaja? Porque mucho de esa idea, que se comparta esa idea, dependerá la decisión final de adoptar estas magníficas propuestas, o parte de estas magníficas propuestas que están orientadas a iniciativas tomadas desde Marruecos, desde Europa. Por otro lado, comparto también que la decisión, esto último que comentaba, ¿no?, que el impacto o la ejecución de estas iniciativas va a depender mucho de lo que quieran Ceuta y Melilla ser. No hay una gran presencia. Deben de ser políticamente conscientes de que si una iniciativa por parte de ambas ciudades, ya sea a nivel político, ya sea incluso a nivel de ciudadanos, movimientos, de plataformas, como sea, el trabajo tiene que tener una proyección, como digo, de demostrar que esa voluntad está en esa línea, al menos de gran parte de estas propuestas, porque en ello irá el futuro de estas ciudades. ¿Quieres responder? Bueno, yo lo que digo antes de lo que digáis vosotros es que el observatorio está para eso, ¿no? Efectivamente. Primero, para dinamizarnos en casa, empezando por la patria chica, que son las ciudades, de ahí que siempre queramos que lo que en un primer momento presentamos en Madrid, pues porque estamos en Madrid y porque Madrid es la corte, pero siempre lo queremos traer a las ciudades. Y por eso de nuevo agradezco a mis buenos amigos, a Javier y a Enrique, a esas antenas de la UNED, que es la única universidad nacional y que por tanto vertebra a España, tanto en Ceuta como en Melilla, pues hacemos esta pedagogía siempre que podemos. Pero efectivamente, de aquí tiene que nacer la voluntad política que luego arrastre a la voluntad política del Estado y que convenza a nuestros queridos socios y amigos europeos. Y en ello estamos. Y por supuesto con equipos como estos, pues suponemos que vamos a ir consiguiendo, a través de la convicción y de la insistencia, pero es un aldabonazo que ha dado usted fundamental, claro, que habéis dado los dos. No sé si mis compañeros quieren añadir. Yo lo que diría es simplemente que las opiniones públicas, los gobiernos, se guían también por percepciones. Las percepciones
ya en Madrid. Bueno, ya en Madrid es muy diferente la percepción que puede haber en Cádiz o en Málaga, y los países se guían por percepciones e intereses. No es lo mismo, claro, la proyección de intereses de Lituania que la que puede tener Grecia o la que puede tener España. Y en ese sentido yo creo que eso está bastante alejado de la visibilidad. Yo creo que hay que reconocer al eurodiputado Jordi Cañas, que hizo el informe encargó el informe de Más España, Más Europa, ese interés que tiene por hacer visible, incluso en los mapas de la propia Unión Europea, el territorio de Ceuta y Melilla y su presencia y valor, ¿no? Y hay un aspecto en lo que nosotros queremos incidir, que es en hacer valer la presencia geopolítica, pero no solo por ser Ceuta y Melilla, sino cualquier cuestión, la relativa a Marruecos, claro, hay otros temas prioritarios, cooperación antiterrorista, inmigración, los que se privilegian desde otras capitales, pero nosotros también estamos un poco inmersos en ser un Estado periférico, es decir, cuando yo he tenido la ocasión de dirigirme a colegas académicos en Berlín o en La Haya sobre las cuestiones de la región del Estrecho, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Marruecos, para especialistas, temas muy alejados, ¿no?, de lo que son las preocupaciones, intereses, proyección de opinión pública y gobernantes centroeuropeos, ¿no? Y ahí entra Ceuta y Melilla con más... por eso España, yo creo que debería, el gobierno, nuestro propio país, el que debería llevar como portaestandarte de los problemas y de las peculiaridades de la región del Estrecho a nuestras dos ciudades, ¿no? Mis compañeros yo creo que querían decir algo. Por favor, sí, por eso te estoy mirando, porque te veo, porque sé que tienes buenas ideas y que estás ahí esperando la oportunidad. Que es algo así, no me lo sé de memoria, pero es algo así como la necesidad de tomar la iniciativa. Yo creo que es el resumen. Las situaciones de mayo del 21 nos ha demostrado una vez más la vulnerabilidad en la que estamos. Y que la situación actual, España, si mantiene el statu quo, vamos siempre a mostrar ese desequilibrio en las relaciones. Y yo creo que es un momento en el que se necesita retomar la iniciativa. Y en este sentido, una política más activa, carente de complejos, desacomplejada, y que aprovechemos la mayor potencialidad. ¿Y cuál es la mayor potencialidad de la política exterior española? Nuestra pertenencia a la Unión Europea. Entro en un ámbito un tema delicado y no es objeto de este informe, pero se ve claramente también esa situación de desventaja de España con Marruecos, pero también de la ciudad de Ceuta y también de Melilla en relación con España, y me estoy refiriendo a la inmigración. Y por eso me gustaría poner de manifiesto que el nuevo instrumento de vecindad, de la política de vecindad, cooperación, desarrollo y cooperación internacional, Europa Global, que comprende el periodo 2021-2027, lo mismo que prevé, que yo me he detenido únicamente en las acciones sobre crecimiento económico, en temas de cooperación transfronteriza, también prevé la cooperación en temas migratorios. Y yo creo que ese programa geográfico de vecindad con Marruecos permitiría también reforzar, digamos, la posición de España, pero en concreto las de Ceuta y de Melilla, porque son los primeros que reciben esa afluencia masiva de inmigrantes. Vamos, es ingobernable, es impensable que una ciudad como la de Ceuta pudiera gestionar la llegada en tan solo días. Bueno, ni siquiera hay datos oficiales del Ministerio, lo cual ya dice bastante,
pero por lo que se cuenta se publica entre 8.000 y 10.000 inmigrantes, y con la problemática de los menores, la llegada de menores no acompañados. Entonces, esa situación de desventaja no es solo de España, por lo que sabemos, ¿no?, con Marruecos, tema de inmigración, lucha contra el terrorismo, tráfico de drogas, sino también incluso de las ciudades en relación con la península. Y yo creo que ese programa geográfico con Marruecos en la acción lucha contra la inmigración debiera permitir, porque al fin y al cabo es ayuda de carácter financiero, dotar a las instituciones más de la ciudad de mecanismos o diseñar ante situaciones como las vividas, y bueno, que no es algo puntual, la crisis de Ceuta, vale, pero la llegada masiva de inmigrantes no es algo puntual, pues mecanismos donde exista una solidaridad entre las instituciones de Ceuta, Melilla, pero también con la península, en temas de, por ejemplo, de menores, de cupos de realojo de menores, o de traslado de inmigrantes, o de dotación, por ejemplo, de Policía Nacional de Identidad, para poder identificar con la celeridad que requiere a los inmigrantes, para que en los cauces, mecanismos legales existentes de firmas de acuerdos de devolución puedan hacerse de forma correcta, conforme establece la normativa nacional e internacional y europea. Y eso está ahí. ¿Y por qué es necesario? Porque ya se vio, pero yo quisiera también destacar que, claro, nosotros, los españoles, si digo España, Italia, Grecia, frontera sur, claro, están en situación de desventaja con el resto de los países, pero es que Ceuta y Melilla todavía lo están más en relación con sus propios países. Y eso está ahí, en ese instrumento, Europa Global, para el periodo que está abierto, 2021-2027. Entonces, los estados algo debieran hacer, y tal vez las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y hablo de Ceuta porque la crisis fue aquí, y pues igual tendría que impulsar también que a nivel estatal se pudiera diseñar un mecanismo de solidaridad ante situaciones como las que se han vivido y las que, por desgracia, me temo que se seguirán viviendo en la ciudad de Ceuta y de Melilla. Sí, yo simplemente, pues al hilo de todas las cuestiones que han ido saliendo en el debate, es subrayar de alguna forma una de las ideas un poco que ha guiado mi informe, ¿no? Pues cómo a través de la participación, bien en las instituciones europeas, bien en estas redes, pues se puede hacer llegar pues esa percepción, por ejemplo, de vulnerabilidad, mejor hacerlo de primera mano que tener que hacerlo, por ejemplo, a través del gobierno español. Ha surgido, pues, si se quiere abrir, por ejemplo, se ha planteado una oficina de algo, quizás la mejor fórmula es que directamente, pues, de Ceuta, de Melilla, de las autoridades que sea, pues a través de esas redes, pues, presione, empuje de alguna forma para conseguir ese tipo de cuestiones. El profesor del Valle, pues, ha puesto el ejemplo del lituano. Ahora la mejor forma de que el lituano se entere lo que está pasando aquí es que en estas redes o bien en las instituciones haya alguien de Ceuta de Melilla que esté, pues, hablando en contacto con el lituano, con el rumano, con el que sea de otro país, para que se vaya enterando un poco de cuál es la situación. Así, en temas medioambientales incluso, pues dentro de esta participación en el Consejo, una de las cosas que me consta que incluso se le había ofrecido a Ceuta y Melilla es participar dentro de él lo que serían las deliberaciones en el Consejo de Medio Ambiente, y algunas de las asociaciones regionales que nosotros recomendamos, precisamente en MedCities, que tiene como digamos, objetivo prioritario las cuestiones de protección medioambiental. Simplemente subrayar esas ideas. Nuestra misión es poner el foco, alumbrar rincones que no se conocen mucho, que no se saben y que están ahí, de esa posibilidad de participación, y ya a otros niveles pues hay que poner estrategias políticas constantes si se quiere tener ese objetivo, ¿no?, de presencia y visibilidad. Adelante. En primer lugar, unirme a las felicitaciones que ha hecho Enrique, tanto del evento, del informe, como del observatorio, porque creo que es fundamental visualizar la situación de la ciudad. Si no hacemos nada. En cuanto a la doctora, ha estado hablando de, bueno, de posibilidad de hacer contacto con la comunidad
ciudades, municipios y demás, pero aquí contamos con otro problema, con varios problemas. Primero, que cualquier acuerdo, estamos hablando de la frontera, de la causa sagrada del gobierno marroquí. Y esa es la base de partida en la parte marroquí. Entonces, aquí no se va a llegar a ningún acuerdo ni van a permitir ningún tipo de relación de la ciudad de Ceuta o de Melilla con los demás. Los acuerdos, los partenariados, al final, que crea el gobierno de España, van a ser siempre lo mismo. Nosotros ponemos el dinero y, bueno, que ello se gestiona como se gestione, si viene bien y si no, se deja morir en el tiempo, como en la universidad que se pretendía hacer en Tetuán, la Reina Sofía y demás. Esa es una parte fundamental. Luego otra parte, si me permite utilizar sus propias palabras, no solamente el gobierno de España tiene que ser proactivo como es el de Marruecos y dejar de ser reactivo como es actualmente, la ciudad también, o sea, la comunidad autónoma de Ceuta y las comunidades de Ceuta y de Melilla también tienen que ser proactivas. Ahí me ha gustado mucho también la parte del informe del profesor sobre las opciones que hay. Y esas son, en algunas necesitamos ayuda de las economías de comunidades nuevas, pero otras puede hacerlo directamente la ciudad. Sí. Puede y debe, porque el gobierno de España ahora mismo, y posiblemente el que le suceda, va a tener las tensiones con Marruecos van a seguir estando ahí. Yo en la RAM que se va, que es una de las preguntas una pregunta que quiero hacer después, la RAM que se supone va a ser en noviembre, no espero nada más que pues eso, grandes palabras, un acuerdo maravilloso, concretar, no sé hasta dónde se concretará, incluida la posibilidad de que se cree una aduana de Ceuta, que bueno, sí, aquí parece ser que se van a iniciar las obras, se han anunciado, pero no sé si se inician como una forma de presionar, porque el presidente del gobierno afirmó que iba a haber aduana, y es una forma desde el lado español de presionar, y bueno, yo lo estoy haciendo, a ver qué hace usted, porque está la renta muy bien. Entonces, ese es el planteamiento. En mi opinión, el problema siempre va a ser el mismo. Nada que reconozca Ceuta y Melilla siempre va a estar bloqueado por Marruecos, que tiene además, en cuanto a acuerdos internacionales, una mala experiencia en no cumplirlos. Y la pregunta en concreto era, ¿qué podemos esperar de la RAM que se va a celebrar pues, el mes que viene o el otro? Hablaron de antes de final de año. Sí. Bueno, yo en relación con su intervención sobre la cooperación transfronteriza, lo voy a decir, sé que no debo, pero lo voy a decir, yo comparto su opinión. Lo que pasa es que en el informe lo que se pretendía es hacer propuestas. Es muy difícil, porque hasta ahora las cuestiones, la reivindicación territorial ha frenado todo intento de cooperación, cualquier intento, vamos, ni siquiera de naturaleza política a nivel bilateral entre los Estados, ya no digo en el marco de la Unión Europea, que también los ha habido, en el marco del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, que se negó expresamente. En el programa lleva Ruta Marítima, que comprendía dos subprogramas, uno era las ciudades, ¿no? Era Ceuta, comprendía sí. Ceuta y Melilla, en el programa que era Andalucía, zona del Estrecho, Marruecos Norte, y el otro era Fachada Atlántica con las Islas Canarias. Precisamente fueron la inclusión de las ciudades de Ceuta y Melilla y la referencia al tema del Sáhara lo que impidió que Marruecos pudiera participar en un instrumento que le daba la oportunidad de estar al mismo nivel, porque el programa de actuación se tenía que adoptar conjuntamente, no era que España decidiera y luego se financiara sin toma de decisiones por parte de las autoridades marroquíes, no. El programa implicaba el que se iba a presentar conjuntamente entre las dos partes, y ese fue el motivo. Pero se supone, y claro, yo quiero pensar que esa nueva etapa del partenariado entre España y Marruecos implica que va a haber un cambio que no se ha apreciado hasta ahora, porque realmente la RAN debió haberse ya convocado, porque se ha debido reactivar el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en fachada atlántica, porque se debía haber creado ya el grupo de trabajo sobre temas de cultura, deporte, y no consta y no sabemos nada. Claro, yo no he querido decir lo que opinaba, porque no iba a ser nada constructiva. Y las propuestas
las hago porque en el marco europeo hay mecanismo, claro, pero esto es una decisión política. Y claro, otra dificultad, las competencias de las ciudades autónomas las tenemos muy claras, en el marco constitucional español lo sabemos todo. Ahora, ¿realmente nos creemos que al otro lado de la frontera las provincias realmente gozan de autonomía para la adopción de decisiones o las decisiones vienen impuestas desde... Bueno, pues claro, pero mi objetivo y el objetivo de este informe es hacer propuestas que realmente, decir, estos son en el marco de la Unión Europea y a nivel bilateral existen mecanismos. Existe un marco institucional o jurídico, hay normativa y prevé, porque así se contempla. Bueno, pues al menos señalarla. Existir existe. Claro, luego ya veremos, pero ¿nos creemos entonces lo de la nueva etapa? Pues si no la creemos, entonces habrá que abrir una luz ahí, ¿no? Porque está por ver. Y bueno, pues si efectivamente existe esa nueva etapa, pues esos mecanismos permitirán fomentar esa cooperación transfronteriza. Sí, bueno, simplemente por añadir alguna cuestión. Con relación a la reunión de alto nivel, saltamos que en principio, según el acuerdo de 91, deben ser anuales, saltamos de 2011 a 2015 y 2015 vamos por el 2022. Entonces, es una nueva etapa, se ha querido presentar así hace medio año. Ya digo que no en un tratado, en una declaración y con una terminología donde ni se hacía referencia a las aduanas comerciales. Es cierto que en el plano aduanero de desarrollo económico o tiramos para adelante en esta hoja de ruta que se ha hecho por el gobierno, o tiramos para adelante o vamos para atrás, porque si se quiere potenciar el desarrollo económico, la zona de prosperidad compartida, el desarrollo coherente de estas zonas aquí en Ceuta, Tetuán y Melilla Nador, si se quiere hacer esto, pues entonces hay que hacer pasos en positivo. Parece, todo lo que nos llega es de avance, todo lo que nos llega es de mucha precaución, nadie quiere decir nada. En el Ministerio de Exteriores nos revelan las reuniones que se hacen, se han hecho, quienes la integran, en las distintas comisiones, las que se han reactivado, pero todo parece que es más bien lento y no hay una apuesta firme, decidida por potenciar todo lo que se ha acordado, ¿no? En ese contexto, la reunión de alto nivel, pues yo creo que va a depender de factores muy coyunturales, ¿no? No lo sé. Porque si se hace una reunión de alto nivel, hay que llevar algún contenido de desarrollo, claro. Y se ha hecho una... claro, y la apuesta de España... ha sido cambiar 46 años de política exterior con respecto al Sáhara, es decir, que se le ha dado a Marruecos una baza extraordinaria. A mi juicio personal, o como lo he escrito, no tengo ningún inconveniente. Nos hemos situado en violación del derecho internacional, nos hemos situado en una mala posición en el ámbito de un país democrático que quiere ser respetuoso con el derecho internacional y como antigua o potencia colonial con responsabilidades, ¿no? Y nos hemos situado mal. Ha sido una apuesta muy grande que Marruecos está utilizando, por supuesto, ante los otros países latinoamericanos, europeos. La antigua potencia colonial piensa que el territorio completo debe estar bajo soberanía marroquí. Entonces, claro, es una situación donde hemos dado mucho y objetivamente. Entonces, preparar una reunión de alto nivel hay que hacerla con contenido y tal, y yo no lo sé, no sé cómo lo veis los que seguís estos temas del equipo. Pues sí. Igual, ¿no? Igual. Quiero decir que también que ya se previó la creación de grupos de trabajo que debían presentar propuestas. Bueno, pues si se han reunido, nadie sabe si han hecho propuestas, pues
pues en la línea de su intervención anterior. Está por ver. Bueno, pues cuando se reúna, si finalmente se reúnen y no se pospone y se publiquen los acuerdos o las propuestas, pues veremos, ¿no?, en qué línea vamos. Nosotros recogemos todas las reuniones de alto nivel. Juan Domingo Torrejón y yo somos coordinadores de un libro sobre todos los tratados, acuerdos que se han celebrado por España y Marruecos, y se recogen todos los acuerdos. Entonces, toda reunión de alto nivel normalmente va acompañada de acuerdos y de tratados. Entonces, Sí, no sé si tenemos algún, pues muchas veces estas reuniones de alto nivel tienen un punto como de escenificación del estado de las relaciones, ¿no? Es verdad que posiblemente veremos discursos, a lo mejor algún discurso pues de Marruecos, diciendo que nos llevamos muy bien, posiblemente algún discurso de España reiterando su cambio de posición sobre el Sáhara Occidental. No sé si hay algún tratado por ahí que esté pendiente de entrar en vigor, porque muchas veces se aprovecha este tipo de reuniones para que el tratado, digamos, entre en vigor. Pero también quizás hay que plantear, como ha dejado caer la profesora González, no sería la primera vez que una reunión de alto nivel se suspende o se pospone. Hay que recordar que, si no me equivoco, hay una sentencia por ahí sobre acuerdos de pesca, acuerdos agroalimentarios, un recurso que, como le dé por sacarlo el Tribunal de Justicia en esta semana, pues igual acaba suspendiendo, y sea como lo que hay, igual se acaba suspendiendo la reunión. Entonces quizás, y claro, con toda la opacidad, repetimos, está llevando, esto es parte de un diálogo político que no sé hasta qué punto, el profesor González ha hablado de otras cosas, es parte de un diálogo político que tiene un instrumento que no sé hasta qué punto se han puesto realmente en marcha. Entonces, sí, es verdad que genera bastantes incertidumbres. sí, eso es. No, bueno, nada, no hace falta, porque es muy difícil añadir nada nuevo a lo que se ha dicho, ¿no? Si ya vamos mucho más allá y ya estamos pisando charcos que no pretendíamos antes del inicio, vamos a pisarlo uno bien. España tiene una política exterior extremadamente débil en relación con Marruecos, que nos ha situado al margen de la legalidad internacional y muestra unas carencias extraordinariamente preocupantes en relación con nuestro futuro con Marruecos. Yo quería, aprovechando que estáis aquí, especialistas en internacional, claro, porque estamos hablando, la postura de España ha cambiado respecto al Sáhara, pero vamos a ver, o sea, el presidente del gobierno adoptó una postura personal que ni siquiera ha tenido el apoyo completo de su gobierno, una postura que se ha rechazado de pleno en las Cortes. ¿Hasta qué punto es una postura que España está obligada a mantener? Las acciones de política exterior y las grandes opciones de acción exterior están preestablecidas en una estrategia de acción exterior. Tenemos desde hace ya años órganos para la acción exterior y estrategias de acción exterior que se hacen entre distintos organismos y se formulan. La última es de abril de 2021. Bueno, pues esto con relación al Sáhara no se respetó. Pero considero personalmente que la carta del presidente de gobierno, que no la hemos conocido, hemos conocido la carta que hizo visible el rey de Marruecos, no por nuestro gobierno. Esa carta yo considero que es un acto de Estado. Es un acto de Estado porque ha formulado una opción de política exterior y que ha generado efectos jurídicos y políticos en los actores involucrados. Por lo tanto, se ha tomado una opción por parte del Estado español, ¿no? Aunque no tuvo el apoyo, fue reprobada por una proposición no de ley, efectivamente, en el Congreso. Entonces, hemos tomado una opción. ¿Se puede variar? Sí, claro, se puede variar. Creo que el dirigente de la oposición ha dicho que, cosa que es evidente, que las grandes opciones de política exterior deben consensuarse previamente entre las principales fuerzas políticas y yo creo que deben hacerse en Cortes. Las grandes opciones de política exterior. ¿Se puede cambiar? Sí. Lo que ocurre es que una vez que se ha tomado una decisión, se recorre un camino que después es difícil, en mi opinión, alterarse o ponerse a cero, poner la cuenta a cero desde que se toma esa decisión. No lo sé, ya no sé
las ideas que puede tener Jesús, que conoce mejor, y Juan Domingo el tema del Sáhara. Totalmente de acuerdo, es un acto unilateral de Estado que marca el artículo 97 de la Constitución, la política exterior es competencia del Gobierno, el jefe del Gobierno, en un acto unilateral público, es un acto de Estado que crea unos compromisos políticos. Revertible, por supuesto, pero con duras consecuencias. Para aquel que plantee revertirlo, va a tener consecuencias mucho más severas de lo que hubiera sido, ¿no? Por lo tanto, hemos entrado en un terreno extraordinariamente fanganoso en nuestra política exterior en relación con las relaciones con Marruecos, de la que quizás sea mejor incluso algo de autocensura es lo que iba a decir, pero... Sí, creo que no. Pero... Después podemos comentar. Ahora no lo comentas. Pues no sé, nuestro director, si quiere darle las gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias.